A ver, entonces, estamos en la clase 2, la regla de la cadena. Lo que vamos a hacer, les decía, es observar patrones, ¿no?, de procedimientos que ocurren cuando tenemos algunas situaciones específicas, como por ejemplo, en este caso, una función elevada al cuadrado. Vamos a proceder con las reglas que conocemos para hallar la primera derivada. En este caso, le reparto en dos funciones de un producto. Son las mismas, obviamente. Pero le reparto en dos y procedo con la regla de producto entre funciones, es decir, derivada de la primera por la segunda, más la primera por la derivada de la segunda. Aquí ustedes ya podrán ir observando el patrón al que me refiero. Aquí lo único que se ha hecho es intercambiar el orden de los factores, ¿no es cierto? Solamente eso es lo que ha ocurrido, es decir, les reorganizo, ¿no es cierto? Podría escribir la f' de x, ¿cierto? Como dos veces, ¿no es cierto? Dos veces podría decir, ¿no? El 12x al cuadrado multiplicado, ¿no?, por el 4x al cubo más 5. Entonces me dirán, pero de una vez le podemos poner 24. Claro, pero más bien le voy a poner de esta forma, fíjense. Y voy a reorganizar incluso esto. F' de x lo voy a colocar como 2, que multiplica a 4x al cubo más 5, multiplicado por 2x al cubo. Así más bien pongo. Esta sería la respuesta. Esta sería la función original. Si nosotros comparamos estas dos, ha pasado algo parecido a lo que hacíamos con la derivada de una función. Fíjense, esta potencia de aquí ha bajado acá. Dentro se conserva la función. Y fuera del paréntesis se ha colocado la derivada de lo que está dentro. La derivada de esto es 2x cuadrado. Voy a resolver esto mismo de otra manera. Algo que todavía bueno, no podría decir que no conozco, porque ustedes ya saben cómo operan las funciones compuestas. Supongamos que yo aquí tengo una función, ¿no?, que es el producto, o el resultado más bien, de superponer funciones. ¿Cuál sería la función compuesta que está aquí, implícita? Supongamos que esto de aquí es, a ver, h de x, a ver, no, g de x. Supongamos que g de x es 4x al cubo más 5. ¿Cuál debería ser la función h de x para que esto de aquí aparezca como una función compuesta? X al cuadrado. Perfecto, x al cuadrado. Si es que estas dos las colocamos en forma de composición, es decir, h composición g, ¿cierto?, de x. Esto es lo mismo que decir h de g de x. Por lo tanto, si yo quiero hacer la función compuesta, está aquí expresada, lo que tengo que hacer es escribir la función h de x, es decir, x al cuadrado, y en lugar de escribir la x, escribo la g de x, y la g de x es 4x al cubo más 5. Eso es lo que está escrito, ¿cierto?, acá arriba. Por lo tanto, puedo descomponer esto a funciones, ¿no?, que mediante composición pueden generarme la función de arriba. Siendo así, veamos qué es lo que tenemos aquí. Y escribámosle, ¿no?, la f' de x, ¿no?, colocando
la función como función compuesta. Veamos si es que podría, ¿no? Yo aquí tendría esta función, que sería la derivada de esta, pero esta es g de x, ¿cierto? Y esta h de x sería o estaría dentro de esto. Es decir, lo que he hecho es derivar esta de aquí solamente en cuanto a potencia, porque lo único que ha pasado es que la potencia de aquí ha bajado dentro del paréntesis. Y ya fuera del paréntesis lo que saco es la derivada de lo que está dentro del paréntesis. En otras palabras, lo que estaría derivando es de esto, fíjense. ¿Cuánto sería h' de x? 2x. ¿Cuánto sería g' de x? Haciendo por separado, ¿no? G' de x sería 12x al cuadrado. Con estos resultados de aquí, ¿cómo lograría escribir la respuesta de aquí? Muy simple. X pasa a ser la g', perdón, a ver. Les decía, X pasa a ser, ¿no es cierto?, la g de x, y la 12x al cuadrado pasa a ser, ¿no?, el valor por el que está multiplicado esto. Fíjense, voy a escribirlo, ¿no? Vayanme siguiendo. 2, 2. X, ¿no? Le sustituyo por 4x al cubo más 5. Y le multiplico por la g' de x, 12x al cuadrado. Entonces, ahora, esto voy a sustituir ya por las funciones, ¿no?, que representarían esto, es decir, f' de x. ¿Qué es f' de x? La derivada con respecto a x de f de x, ¿no es cierto? Eso es f' de x. ¿A qué es igual? Esto es igual, según esto, a la derivada de la h de x. La derivada de la h de x es 2x. Entonces, la h de x, ¿cierto?, sería la derivada con respecto a x de la función que es composición. Y la función que es composición es la h de g de x. ¿Cuál sería el resultado? El resultado sería la derivada del h de x, es decir, la h' de x, pero x está sustituido por g de x porque es composición, ¿cierto? Y a este resultado se le ha multiplicado por 2x cuadrado, que es la g' de. Esta es la regla de la cadena. ¿Cómo se diría esto en palabras? Si h es la función y g de x, ¿no?, es la función que, que se compone dentro de h, o podría decir, si h es composición g, o existe la función compuesta h de g de x, el resultado es la derivada de h, ¿no?, la derivada de la función h, ¿no?, multiplicada por la derivada de la función g. A esta función de aquí se le suele llamar, ¿no?, la función de dentro, o la función que está dentro de la h. La derivada de h por la derivada de dentro, más o menos así sería, ¿no?, para decir en palabras. Ya, veamos si es que esto de aquí se repite como un patrón en otros ejemplos. Supongamos que ustedes quieren hacer esta que vimos ayer, ¿no? Yo les decía, y que ya hicimos el ejemplo, ¿no? F de x igual seno cuadrado de x.
Seno cuadrado de x no puedo hacer. Puedo hacer seno de x, pero no seno cuadrado. Entonces, coloquémosle esto y hagamos como sabemos hacer y luego veamos si aplicamos lo mismo. Eso de aquí puede confundirles a algunos un poquito hasta darse cuenta que esto se puede resolver aplicando esto. Pero estamos aplicando aquí el método inductivo, ¿no? Estamos yendo desde los resultados con ejemplos hacia un patrón más general. Apliquemos lo mismo acá y veamos si es que ustedes también pueden darse cuenta. Ya, la mayoría ya se está dando cuenta, pero si alguien se quedó confuso, veamos. F de x sería seno de x por seno de x. Esto es producto de dos funciones. Por lo tanto, la primera derivada de esta función va a ser la derivada de seno, que es coseno de x, por seno de x. Más la primera, que es seno de x. Por la derivada de seno de x. La derivada de seno es menos coseno de x. A ver. La derivada, no, es más, ¿no? La derivada de seno es coseno. Positivo. Teniendo esto, tendría que la f' de x se estaría escribiendo como, a ver, coseno de x, seno de x, más seno de x por coseno de x, los dos son lo mismo, por lo tanto sería 2 veces. Voy a ponerle en este orden. 2 seno de x, coseno. Listo, facilita, resuelta, pero ya el problema ahora no es derivar, el problema es hallar un patrón. ¿Cómo reescribo esto? ¿No? Para que asome el mismo patrón de acá. A ver, fíjense, este 2 bajó acá. ¿No es cierto? Y la derivada de seno de x es coseno de x. Por lo tanto, esto ya está escrito en el orden adecuado. Es decir, acá tuve que organizar esto para escribir de esta forma. Aquí ya me salió directamente. Ahora vamos a esto. ¿Cómo puedo convertir esto en una función compuesta? A ver, ¿qué sería h de x? A ver, primero, lo más fácil. ¿Qué sería g de x? La función que estaría dentro, ¿no es cierto? Porque ustedes saben que esto de aquí no es otra cosa que seno de x elevado al cuadrado. A ver, ¿cuál sería g de x? ¿Quién me dice? Seno de x, seno de x. Perfecto, sería seno de x. ¿Cuál sería h de x? X al cuadrado. X al cuadrado, para que al componerle quede así. Es decir, h composición g de x es h de g de x. Entonces, escribo, ¿cierto? Voy a poner un poquito más de... Entonces, escribo h, que en este caso sería la x, elevada al cuadrado, y en lugar de x pongo la g de x, eso me pide, seno de. Y ya tengo la función. Es decir, esto se convirtió en f de x, que sería h de x, composición g de x, solo que es lo mismo h de g de x, y eso ha sido igual al seno cuadrado. ¿Qué quiero hacer ahora? Ahora quiero hallar la primera derivada de x. La primera derivada de x ha sido, ¿no es cierto?, la derivada de esto. Voy a copiar tal cual como me salió. Me salió 2 seno de x coseno de x. A ver, saquemos el patrón. Seno de x es g de x, es decir, ese seno de x no se le ha tocado, pero la h de x era x cuadrado. Por lo tanto, la h' de x sería 2x, es decir, de allí salió ese 2, al derivar h.
Pero asoma luego un coseno de x. Ese coseno de x asoma de la derivada de g. G' de x. Que es coseno de x. Por lo tanto, esto podría reescribirse, ¿no es cierto?, como un patrón. A ver, esto ya no tiene igual, esto ya está derivado. Voy a hacer que aquí asome el patrón. ¿Qué sería f' de x como patrón? Fíjense, ¿no? Esto de aquí, eso no es la derivada de h de x. Claro, porque es 2 por x, pero x en composición es g de x. Y g de x es seno de x. Aquí sí voy a ir poniendo, ¿no? Es h' de x, pero x es g de x en composición. Listo. Y eso está, según esto, multiplicado por coseno de x. Y el coseno de x es g' de x. Es decir, multiplicar por coseno de x es multiplicar por g' de x. ¿Qué es f' de x? La derivada con respecto a x de la función. Es decir, la derivada con respecto a x de la f de x, que no es más que h de g de x. ¿Cuánto da eso? En cuanto a patrón, visto así, f' de x ha sido h' de x, h' de g de x, perdón, por g' de x. Esta sería la regla de la... Salió idéntica que acá. ¿Cómo se repite aquí? ¿No es cierto? Quiere decir que todos aquellos que guarden un patrón de composición podrían resolverse de esta manera y yo necesitaría una forma de decir esto. Ya más o menos les he dicho. La derivada de una función compuesta es igual a la derivada de la función compuesta multiplicada por la derivada de la función de dentro. Intentemos poner en palabras. La derivada de una función compuesta es igual a la derivada de la función compuesta multiplicada por la función. Podría poner por la función que la compone, pero les voy a dejar. La función que la compone es la función que se coloca dentro, ¿no? La que sustituye a la x. Multiplicada por la función, no por la función, multiplicada por la derivada. No multiplico por la función de dentro, sino multiplico por la derivada de la función de dentro. Así podría ser. Yo voy a poner en palabras. ¿Se acuerdan que en las otras operaciones también ponía una traducción, ¿no es cierto?, en el lenguaje común? ¿Cómo podría ser para acordarme de lo que hago? La función le reconozco como compuesta cuando no la puedo hacer directamente, ¿no es cierto? Si no la puedo hacer directamente, como hice el debes, por ejemplo, y ya me ponen estas situaciones en las que no puedo derivar, es porque seguramente son funciones compuestas. La derivada de una función compuesta o la derivada de una función que no se puede hacer directamente es igual a la derivada de la función compuesta, es decir, la derivada de la función que no se puede hacer directamente, en este caso 2 por esto. Aquí, 2 por esto.
multiplicada por la derivada de la función que tiene dentro. Y la función que tiene dentro normalmente está en los paréntesis o en los radicales, ¿no? Lo que no se puede hacer directamente. O en las funciones trigonométricas, ¿cierto? Entonces es lo que queda dentro. ¿Qué tocaría hacer? Después de derivar eso, multiplicar por la derivada de la función de dentro. A ver, sin pasar la página, voy a hacer aquí una que es facilita de hacer utilizando esta regla, pero sumamente compleja de hacer si no supiera este patrón. Supongan ustedes que f de x es igual. Fíjense, ¿no? Puede ser tan simple como x al cuadrado menos 4 elevado a la quinta. ¿Qué tendría que ponerme a hacer aquí? Colocar todas las funciones, las 5 que están aquí, y empezar a hacer derivada la primera por las que vienen, más la primera por la derivada de la segunda por las que vienen, y así. Cuando esto de aquí, aplicando esta regla, lo puedo hacer directamente. Voy ahorita a colocar, ¿no? ¿Cómo puedo hacer la función compuesta? Es decir, ¿dentro qué está? Dentro está g de x, es decir, x al cuadrado menos. La h es, ¿no es cierto? Esta sustituida, que va a ser x elevado a la quinta. Se le tendría que g' de x es igual a 2x y que h' de x es igual a 5x a la cuarta. ¿Cómo organizo esto? Aquí estaba, ¿no es cierto? ¿Qué sería la f' de x? La f' de x sería, ¿no es cierto? La h' de x, es decir, 5 por la x a la cuarta. Y dentro de la x irá la función g de x, es decir, x al cuadrado menos 4. Y multiplicando a esto, según esto, ¿no es cierto? Irá la función derivada de g de x, es decir, la g' de x, que sería 2x. Y este sería el resultado. Ahora, la f' de x, ya una vez que está resuelta, obviamente, ya no tengo que mantener ese orden. 5 por 2, perdón, es 10x, que multiplica a x al cuadrado menos 4 a la cuarta. Ese sería el procedimiento. Váyanse ya entonces grabando esto, ¿no? Aquí es igual a la derivada de una función compuesta. La derivada de la función compuesta multiplicada por la función de dentro. Dicho así, ya no suena tan complicado. Volvamos a escribir. Aquí es igual la derivada con respecto a x de una función que es compuesta. Si la función está compuesta, ¿no es cierto? Por una función h que dentro tiene la función g, ¿cuál sería la f de x? Esto se resuelve, ¿no es cierto? Derivando la función compuesta y multiplicando por la derivada de dentro de la función g. Visto así, ya no suena muy difícil. Ahora, vayamos más allá. Supongamos que g de x es una función
que le vamos a sustituir por una nueva variable. A esa variable le vamos a llamar u. Y vamos a escribir la misma regla. ¿A qué sería igual la derivada con respecto a x? De una función que depende de u. Sería la derivada de la función, dependiendo de u, multiplicada por la derivada de dentro. Podría escribirle así, ¿no? La derivada de u con respecto, ¿no?, a la variable, que para nosotros siempre la variable es x, ¿no? Sería por la derivada de u con respecto a x. También podría decir que es la derivada de la función u multiplicada por u'. La derivada de la función que depende de u multiplicada por u de x, o la derivada de la función multiplicada por u'. Y ahora cojamos la regla más simple de derivación. Derivada con respecto a x de x a la n. ¿A qué era igual? A n por x a la n menos 1. Aquí nunca hemos dicho, pero en realidad la x también se deriva. Es decir, la x también es una función que está dentro. Pero nunca la hemos puesto porque es la derivada de x con respecto a x mismo. Como esto es 1, nunca se ha colocado. Esta es la regla de derivación más general que tenemos hasta ahora. Porque el resto es aplicar esto a combinaciones de funciones. Es decir, a sumas, restas, productos, cocientes, potencias, radicales. Entonces ahora vamos a generalizar esto, vamos a dar un salto a través de estos razonamientos. Y vamos a verle a x como una función. Es decir, vamos a generalizar más todavía esto. Si x es una función, ¿no es cierto?, debería depender de otra variable, pero como x es la única variable independiente que estoy manejando, aquí ya no puedo hacer ningún cambio. La idea sería generalizar la x para que x sea una función, como la h de u. H de u es una función que termina dependiendo de u, ¿no es cierto? La x le voy a hacer justamente voy a convertir a esa x en la función u. Y quisiera hallar la derivada con respecto a x de u elevado a una potencia n. En otras palabras, u a la n es h de u, ¿no? H de u es igual a u a la n. Suponiendo que h de u es igual a u a la n, ¿no es cierto?, lo que tendría es que derivar u a la n. Eso es lo que estoy diciendo aquí. La derivada con respecto a x de h de u es lo que voy a hacer. Pero si h de u es u a la n, lo que voy a hacer es la derivada de u a la n. ¿A qué sería igual? Según esta regla, a la derivada, ¿eso qué es? Esta es la derivada de x a la n. Aquí tendría que hacer la derivada de u a la n, que sería n por u a la n menos 1. Según esto de aquí, después de hacer la derivada de h de u, es decir, h' de u, lo siguiente que habría que hacer es la derivada de la función u con respecto a x, o lo que es lo mismo, la derivada de dentro que decíamos antes, ¿no?, por la derivada de dentro, que es la g'. La derivada de dentro es la función u misma, esta de aquí, o esta de aquí.
Tendría que multiplicarle, según esto, por la derivada de esta función con respecto a que cuando era x se hacía 1, pero ahora, si es que u es una función diferente, esto será una función diferente. Este de aquí es la forma de la que se denomina regla de la cadena. Y he podido llegar a ella a través de los razonamientos de función compuesta. Y ahora apliquemos esto y veamos si se puede resolver con los mismos razonamientos anteriores. A ver. En este caso, u sería igual a 4x al cubo más 5. Y la función h de u es igual a 4x al cubo más 5 elevado al cuadrado. Si ven, bueno, yo no puedo dar vuelta a la página, pero si ustedes se fijan, hace un rato, esa fue la derivada que les pidieron. Les pidieron hacer la derivada con respecto a x de 4x al cubo más 5. ¿Cómo se le convierte esto en función compuesta? Ya les expliqué. Al cuadrado, ¿no? ¿Cómo se convierte esto en función compuesta? Pues, más bien, ustedes me dijeron cómo escribía esto. Ahora veámosle en términos de u. Es básicamente un cambio de variable nada más, ¿no? Estoy sustituyendo a g de x por u. ¿Cierto? Para que h de u sea la función composición h de g. ¿Qué resulta esto? Entonces la derivada, según esta regla, ahora vamos a aplicar directo esta regla, ¿no? ¿A qué sería igual? La derivada de la función u elevado a la potencia n, es decir, h de u, se resolvería según esta regla, es decir, bajo el n, ¿no es cierto? Bajo el 2. Y le multiplico por la función u, que es la función u, que es 4x al cubo más 5. ¿No es cierto? Elevado a la n menos 1, es decir, a la 2 menos 1. Y la multiplico por la derivada de u con respecto a x. Pero u es esto, es decir, la derivada de esto con respecto a x. La derivada de esto con respecto a x es 3 por 4, 12, x al cubo. Por lo tanto, esta es otra forma de escribir la misma regla, porque sale lo mismo. Derivada con respecto a x de seno cuadrado de x, utilizando esta regla. ¿Qué sabría para poder usar esta regla? Que u es seno de x. Y que h de u es seno cuadrado de x. ¿Cómo procedo? Según esto, hay que derivar la función u, ¿no es cierto? Que está elevada a la potencia n, en este caso h de u es u a la n, seno cuadrado de x, es decir, bajo este 2 y lo multiplico por u, seno de x, y le multiplico, ¿no? Y queda elevado a la n menos 1, a la 2 menos 1. A la 2 menos 1, que es 1, por eso acá ya no le puse, aquí ya no le voy a poner 2 menos 1, porque es 1. Por la derivada de dentro, por la derivada de u. Como u es seno de x, la derivada de seno es coseno. El otro ejemplo que hice, ¿no? Creo que puse x al cuadrado menos 4 elevado a la quinta, creo que dice, ¿no? Entonces, si ustedes se fijan, lo único que necesitan en realidad es cuánto vale u.
Es decir, no necesitamos poner ni h de u ni nada. Lo único que necesitan es saber cuánto vale la función de dentro. Es decir, solamente les basta saber que u, en este caso, va a ser x al cuadrado menos 4, ya simplificando al máximo, ¿no? ¿Para qué repetir cosas que no voy a ocupar cuando ya domine esto? ¿Qué hago? Simplemente derivo u. Como u está elevado a la quinta, entonces sería 5 x al cuadrado menos 4, ¿no? Por 5 menos 1, que sería 4. Por la derivada de u, o por la derivada de dentro, que sería 2. Y listo. Puedo utilizar la regla de la cadena como una regla de derivación, demostrada por inducción. Como digo, la derivada de u a la n, ¿a qué es igual? La derivada de u por la derivada de dentro. Lo que es lo mismo, la derivada de u a la n por la derivada de dentro. Eso simplifica más, ¿no? Derivada, es que aquí ya no es ni siquiera necesario traducir. Aquí es igual a la derivada de u a la n, a la derivada de u a la n por la derivada de dentro. Y queriendo hacer más ejemplos, imagínense algo así. Todos han sido ejemplos ilustrativos, ¿no? Pongámosle ejemplo 1. Los anteriores son solo ilustrativos. Esta derivada de aquí, si no supiera la regla de la cadena, tendría que ponerme a desarrollar. Sería titánico. No podría ser. Bueno, podría serlo, pero me voy a demorar demasiado. Basta saber qué es u, es decir, 2x a la cuarta menos 4x al cuadrado más 10, para que ustedes puedan hacer la derivada, ¿cierto? De u a la n. Ya no voy a poner porque ya está acá. Iba a repetírsela. ¿Qué tengo que hacer? Directamente, ¿no es cierto? Esto es igual a... ver, ¿qué oxida aquí? Para que vean lo cortito que podría ser, ¿no? ¿Cuánto vale esta derivada? U a la n. Por lo tanto, derivo esto, es decir, 11 que multiplica a 2x a la cuarta, menos 4x al cuadrado, más 10 elevado a la 10, multiplicado por la derivada de dentro. La derivada de dentro sería la derivada de esto, y así en el 11. La derivada de esto es suma resta de funciones, es decir, 4 por 2, 8, x al cubo, menos 2 por 4, 8, x, más la derivada de 10 que es 0. Ya está derivado. En un paso, lo que me tardaría horas. Y si quisiera hacer un cociente, supongamos, solo basta identificar lo que es u, ¿no? U sería 1 sobre x más 2. Eso es todo. Generalmente está dentro de paréntesis o dentro de raíces, ¿no? Ya vamos a hacer una raíz. ¿A qué sería igual esto? A la derivada de u a la n, es decir, derivada de u a la quinta. 5.
1 sobre x más 2 elevado a la cuarta. Por la derivada de dentro. Y la derivada de dentro sería derivada de 1, ¿no es cierto? Aquí vamos poniendo, ¿no? Derivada de 1 que sería 0 por x más 2. Menos 1 por la derivada de x más 2 que sería 1. Sobre el denominador al cuadrado. Entonces, como ese resultado está desorganizado, hay que aplicar algo de álgebra. A ver. Entonces aquí podría ponerle como 5. 1 a la cuarta es 1. X más 2 a la cuarta es x más 2 a la cuarta. Por, esto es 0. Esto es menos 1. El denominador es x más 2 al cuadrado. El resultado es menos 5 sobre x más 2 a la sexta. Esto de aquí es interesante, ¿no? Si esto lo escribían de otra forma, les quedaría menos 5 por x más 2 a la menos 6, por ejemplo. Sí, porque si esto hubiera escrito de otra manera, hubiera sido x más 2 a la menos 5. Y fíjense, ¿no? Este menos 5 está aquí, x más 2 quedó tal cual, y esto quedó a la n menos 1. Menos 5 menos 1, 6. Por la derivada de x más 2, que es 1. No se pone. Y esta regla de la cadena es fundamental en las funciones que son algebraicas y que están dentro de radicales. Raíz cuarta de un x cubo menos x, supongamos. Estas no habían cómo hacer. Pero ahora con esto de aquí ya habría cómo. Solamente hay que identificar la u. Entonces, la u es x al cubo menos x elevado a la potencia. Un cuarto es una potencia quebrada. Por lo tanto, el u ha sido x al cubo menos 3 y la potencia n es un cuarto. Ya identifico esto. Por lo tanto, lo que sabría es que esto al ser n baja, ¿no? Multiplico por lo de dentro. Esto queda la n menos 1, es decir, menos 1. Bueno, voy a ponerle todo, ¿no? Un cuarto menos 1. Por la derivada de dentro. La derivada de dentro sería 3x cuadrado menos 1. El resultado sería un cuarto ¿cierto? Un cuarto que multiplica a x al cubo menos x. Un cuarto menos 1 menos 3 cuartos. Multiplicado por 3x al cuadrado menos. ¿Quieren escribirlo de otra forma? 3x al cuadrado menos 1 sobre 4 que multiplica a esto la 3 cuartos. O raíz cuarta de esto al cubo. Raíz cuarta de esto elevado al cubo. Ahí.
Ya como le quieran escribir la última expresión, pues ya depende de cómo la quieren poner. Pero esto es lo importante, ¿no? Llegar aquí. Eso sería, chicos. No sé si tienen alguna pregunta. Tenemos que practicar un poco, ¿no es cierto? Entonces, si no se practica, se olvida. Y es fundamental que se lo haga porque esto es lo que van a terminar replicando. Más bien la X va a volverse un caso particular. La mayoría de veces lo que van a tener son casos generales en la que tienen que usar la regla de la cadena. Voy a ponerles aquí. Tarea 2, ¿no? Derivar usando la regla de la cadena. Una función, ¿no? 2x menos 1 sobre 2x menos 2 elevado a la cuarta. A ver, raíz de, a ver, más grande, de x al cuadrado menos 2. X al cuadrado menos 2. Raíz de x sobre 1 menos x. Y la tercera, usando la regla de la cadena, ¿no? Vamos a derivar la cosecante al cuadrado de x, ¿no? Por la cotangente al cuadrado de x. Cuartas. Les voy a pasar la foto de este momento porque después me levanto y me olvido y ya cuando les mando, alguien ya puede querer hacer. Eso sería, chicos. ¿Tienen alguna pregunta?